Hijos de la luz, encarnaciones del amor divino. Jorge Jandabaca García les saluda y les da la bienvenida a este su programa, La Vida en la Vida. Namaskar. Lo divino en mí saluda a lo divino en ti. Hoy, como todos los programas, quisiera ayudarte a crear en ti un espacio de silencio para que surja lo mejor en ti, lo más alto en ti, tu espiritualidad en ti. Al mismo tiempo, y como siempre te digo, no pretendo enseñarte nada, no pretendo convencerte de nada, solo quiero compartir palabras, silencio, silencio, palabras, y vibrar, danzar juntos la danza del espíritu. Recuerda, tú eres el protagonista de tu vida. Tú eres el protagonista de tus cambios. El único milagro que se acepta es el milagro de la comprensión, el milagro de la conciencia. Una vez cuando estaba en Argentina, en un grupo sufí se leyó la siguiente historia. Un cuento. El sufismo enseña por cuentos. Y yo te lo voy a leer a ti, para que me escuches. Pero quisiera que me escuches con el oído que está detrás de tu oído. Este cuento, años después, el amado Bhagwan Sri Rajneesh, llamado también Osho, lo profundiza cuando habla del sufismo. Yo hoy te voy a dar mi visión de todo esto. Vamos a compartir entonces aceptación, morir, renacer. El cuento que me leyeron fue este. Un arroyo, un río pequeño, desde su nacimiento en las lejanas montañas, después de atravesar todo tipo de paisajes, alcanzó por fin las arenas del desierto. Igual que había cruzado todas las demás barreras, el arroyo trató también de cruzar de cruzar el desierto, pero se encontró con que en cuanto se adentraba en las arenas, sus aguas desaparecían. Sin embargo, estaba convencido de que su destino era cruzar ese desierto y de que a la vez no había manera de cruzarlo. Entonces una voz oculta, salida del mismo desierto, le susurró: el viento cruza el desierto, e igualmente puede hacerlo el arroyo. El arroyo, este río pequeño, objetó que estaba arremetiendo contra la arena, pero que solo estaba siendo absorbido, que el viento podía volar y por ello podía atravesar el desierto. Arremetiendo de tu manera habitual no podrás atravesarlo. Desaparecerás o te convertirás en un pantano. Debes dejar que el viento te lleve a tu destino. Pero ¿cómo puede suceder esto? Dejando que el viento te absorba. Esta idea no era aceptable para el arroyo. Nunca antes había sido absorbido. No quería perder su individualidad. Una vez que lo hubiera perdido, ¿cómo iba a saber que podría volver después a recuperarla? El viento, dijo la arena, cumple esa función. Evapora el agua, la transporta a través del desierto y después la vuelve a dejar caer. Al caer en forma de lluvia el agua,
se vuelve a convertir en un río. ¿Y cómo puedo saber que esto es verdad? Así es. Y si no me crees, no podrás convertirte más que en un pantano. E incluso eso te costará muchos, muchos años. E indudablemente un pantal, no un pantano, un Senegal no es lo mismo que un arroyo. Pero no puedo seguir siendo el mismo arroyo que soy hoy. No puedes seguir así en ninguno de los dos casos, dijo el susurro. Tu parte esencial es transportada y vuelve a formar un arroyo. Tú recibes el nombre que tienes, incluso hoy, porque no sabes qué parte de ti es esencial. Cuando el arroyo escuchó esto, comenzó a resonar un cierto eco en sus pensamientos. Débilmente recordó un estado en el cual él, o era una parte de él, había sido sostenido en los brazos del viento. También lo recordó, que esto era lo que realmente había que hacer, aunque no necesariamente era lo más obvio. Y el arroyo hizo ascender su vapor hacia los acogedores brazos del viento, que suavemente y con facilidad le llevaron hacia arriba y a lo lejos, dejándole caer con suavidad en cuanto alcanzó la cima de una montaña muchos kilómetros más allá. Y como había abrigado sus dudas, el arroyo fue capaz de recordar y grabar con más fuerza en su mente los detalles de la experiencia. Reflexionó: sí, ahora he conocido mi verdadera identidad. El arroyo estaba aprendiendo, pero las arenas le susurraron: nosotras lo sabemos, porque vemos cómo sucede un día tras otro, y porque nosotras las arenas nos extendemos desde la orilla del río por todo el camino hasta la montaña. Y por eso se dice que el camino por el que el arroyo de la vida tiene que continuar su viaje está escrito en las arenas. Profundicemos un poco en la historia. Un arroyo desde su nacimiento en las lejanas montañas, comienza la historia, ¿no? Después de atravesar todo tipo de paisajes, alcanzó por fin las arenas del desierto. Un arroyo, un río, ¿qué es? Esta es una metáfora de la vida, de mi vida, de tu vida, de la vida de todos. No estás aquí por casualidad, no estás aquí de repente, no estás aquí de modo accidental. Has estado aquí desde siempre. Como te digo, repitiendo al Bhagavad, tú nunca has nacido, nunca vas a morir. Tu arroyo ha estado fluyendo desde la eternidad, fluyendo desde las lejanas montañas que has olvidado completamente, desde un origen que ya no tienes ni idea. Y has estado después de atravesar todo tipo de paisajes, es decir, todo tipo de experiencias de vida sucesivas. Pero cada vez lo has olvidado. Lo has olvidado. ¿Y por qué ese olvido entre una vida y otra vida? ¿Por qué no recordar las experiencias pasadas? Una es en el mito de el Panfilio de Platón, alguien que regresó de la muerte después de estar 12 días muerto, y él dice que al atravesar las llanuras de la muerte, dice el mito platónico, hay un calor abrasador y todas las almas que van vagando encuentran un río en el que se dice no bebas mucho, pero tanta es la sed que la gente se olvida y toma el agua. Este río se llama el río del Leteo, el río del olvido. Y la otra razón, entonces, cuando atraviesas la muerte no recuerdas nada.
Y la otra razón es, o son, diría yo, las preocupaciones diarias. Son demasiadas, ocupan demasiado tiempo, demasiado espacio en tu conciencia, y eso te impide recordar. Has olvidado la mayor parte de tus experiencias porque tienes una atención muy pequeña. Y eso es lo que tratamos de desarrollar en los talleres, en los grupos. Atención, conciencia, tu atención es muy pequeña. Y esa atención solo puede contener una cierta cantidad. ¿No? Y el resto se va al subconsciente. Todos los días tienes que olvidar casi el 99% de lo que has experimentado. Ese 1% se guarda. Después, en unos cuantos días, ni siquiera ese 1% se almacena totalmente. Después de unos años, todo se borra y solo quedan fragmentos esenciales. Si aumenta tu atención, serás capaz de contener más. Y ahí el trabajo sobre la atención consciente, de ahí el trabajo sobre Anapanasati, el seguimiento consciente de la respiración, meditación que hacemos en todos los talleres. Si aumenta tu atención, serás capaz de contener más. El Buda ha dicho que si tu mente es liberada de las preocupaciones diarias, podrás recordar tus vidas pasadas. Eso es verdad. Si relajas la atención que dedicas a lo mundano, la luz comenzará a iluminar el pasado. Así es. Otro detalle importante es el cambio permanente de las cosas, momento a momento. En un tiempo determinado tú no eres el mismo. Todo tu cuerpo, las células han muerto y han vuelto a nacer. Ni siquiera físicamente terminamos siendo el mismo. Estamos cambiando constantemente, en movimiento. Y si tú tratas de seguir siendo el mismo, crearás tu infelicidad, porque entonces estarás luchando en contra de la propia vida, que es en esencia movimiento. El mensaje es fluye, déjate llevar. El mensaje es no nades contra la corriente. El mensaje se va con la corriente. Es tu vida. Y no tengas miedo, porque este rollo que es tu vida ha estado fluyendo desde el pasado durante siglos. No tienes que tener miedo. Y este arroyo seguirá fluyendo en el futuro también a través de los siglos, de una eternidad a otra eternidad. Eres el tejido de este universo, no desaparecerás. Aunque desaparezcas muchas veces, permaneces. Lo esencial permanece, solo lo no esencial vuelve a desaparecer. Lo no esencial. Dice la historia, un arroyo desde su nacimiento en las lejanas montañas, después de atravesar todo tipo de paisajes, alcanzó por fin las arenas del desierto. Dos cosas a considerar. La primera, el origen está en las montañas, está en las alturas. Eso es lo que todos los grandes maestros y religiones espirituales han dicho, que el hombre desciende de lo alto. Existe una hermosa obra que se llama El Monte Análogo. Esto nos dice que toda la representación que tiene la montaña como el lugar de nuestro origen, la parte alta, de ahí la reverencia a los apus que hacían nuestros antepasados. ¿De acuerdo? Esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, un arroyo desde su nacimiento en las lejanas montañas, o sea, el origen divino, después de atravesar todo tipo de paisajes, alcanzó por fin las arenas del desierto. Por fin, dice. Por fin. Cada conciencia alcanza un punto que es un callejón sin salida. Un punto que en creatividad llamamos impasse. No se puede pasar. Un punto que los sufis denominan el desierto.
y que es donde sientes que estás desapareciendo, que te estás muriendo. El desierto es ese punto en el que te sientes completamente desesperado, vacío, sin significado. Un momento que empiezas a ver la vida negra. Es por eso que a esta etapa también San Juan de la Cruz le llamaba la noche oscura del alma. O yo le llamo la etapa del vientre de la ballena. Es lo mismo. Estás en una etapa oscura, sin sentido, desesperado, donde hasta la idea del suicidio cruza por tu mente. Es un punto en el que no sabes qué hacer, qué decidir, y como el personaje de Shakespeare vas a decir, tu Dios no tuviese ser o no ser. Tu duda, toda tu conciencia debe enfrentarse con el desierto antes o después, porque nunca serás realmente maduro sin pasar a través del desierto, de esa noche oscura del alma. Y eso es parte del aprendizaje de todo espíritu. De hecho, cuando empiezas a enfrentarte con el desierto, es donde empieza a nacer en ti la espiritualidad. Igual que había cruzado todas las demás barreras, el arroyo también trató de cruzar esta, es decir, trató de remeter, había pasado por todos los sitios y llegó ante el desierto, a la barrera, y dijo, también voy a pasar. Naturalmente siempre reaccionamos a partir de nuestro pasado, de nuestra experiencia. Y como ha funcionado antes, creemos que va a funcionar ahora. Pero un día surge una situación en la que tu pasado es simplemente inaplicable, no funciona. Esa es la verdadera crisis. Y también es la verdadera oportunidad. ¿Sabes tú que la palabra china para crisis tiene dos kanjis, no? El ideograma chino es hermosa, esta palabra crisis. Tiene dos kanjis. Uno quiere decir peligro y el otro quiere decir oportunidad. Crisis es peligro y oportunidad. De ti depende. Si continúas reaccionando basándote en el pasado, que es, te suicidarás. Es peligroso. Si tienes inteligencia para ver el problema de una manera diferente, más que inteligencia, yo diría si tienes la creatividad, y acá es importante la creatividad, dar nuevas respuestas a los viejos problemas, pasando a través del desierto, pasando esta etapa, pasando la noche oscura del alma, alcanzarás una enorme madurez y una gran integración. Y recuerda, así es como sucede cada vez, se repite. Igual que había cruzado todas las barreras, es que el río había atravesado montañas, llanuras, valles, ¿no? Muchas cosas, viniendo de arriba, descendiendo de lo alto, de las altas montañas. Ese es tu origen. Eres la encarnación del amor de Dios, por eso te digo así. ¿No? Había viajado mucho en este peregrinaje y había tenido muchas experiencias, naturalmente, y siempre había salido victorioso. Y entonces, con esa idea, el arroyo también trató de cruzar el desierto, pero se encontró que en cuanto se adentraba en la arena, sus aguas desaparecían. Era una situación nueva. Y te dije, acá necesitas una inteligencia altamente desarrollada. Yo más diría una inteligencia altamente creativa. Es decir, es un aprendizaje. Cuando estés ante una situación nueva, ante un nuevo problema, no uses las viejas soluciones. Mira, cuando tú tienes la llave de tu casa, por decir así, entras a tu casa, abres la puerta de la calle con tu llave. Ya está, te sirvió y fue lo conocido. Luego subes a tu cuarto, que está con llave, y con la misma llave no lo puedes abrir. Y nosotros funcionamos así, queremos abrir todas las puertas con la misma llave. Eso es actuar sin creatividad. Por eso en creatividad hay un principio que dice,
Para aquel que tiene un martillo, cree que todo problema es un clavo. Esto es un pensamiento rutinario, poco creativo. Bueno, sin embargo, estaba convencido el arroyo, este pequeño río, de que su destino era cruzar ese desierto. Y a la vez estaba convencido de que no había manera de cruzarlo. Estaba en esa, no, era su dicotomía. Estaba convencido de que, y en contra de todo conocimiento, en contra de toda la experiencia, el arroyo estaba viendo cómo desaparecía en el desierto. Pero a pesar de eso, dentro de sí tenía la convicción de que su destino era cruzarlo. Y yo te pregunto, ¿no tienes tú esa misma convicción? ¿No estás convencido, a pesar de todo, de algo? Es por eso que buscas algo. Y todos los que escuchan este programa, de alguna manera, tienen esa convicción. ¿Algo? ¿No tienes algo que te dice algo? ¿No te dice algo de que esta tierra no es tu casa? ¿Que este cuerpo es prestadito? Eres extranjero, eres turista. ¿Ah? ¿No te dice algo de que el amor que estás viviendo de alguna manera es superficial? ¿De que todas las ilusiones que te vende la sociedad de consumo y la globalización y todo al cuento te, te lleva de alguna manera a mucha gente a vivir de una manera superficial? ¿Que los celulares y las hamburguesas no son el paraíso? ¿Algo no te dice? Tu destino es mucho más que esto, te dije. De la vida que estás viviendo. No es la vida que se supone que deberías vivir. Esta convicción existe, por eso la búsqueda, por eso la aventura, por eso uno sigue buscando aquí y allá en esta dirección y en aquella y busca, va y viene, ¿de acuerdo? En algún lugar debe de haber de alguna forma de poder realizar tu destino. ¿Quién te ha dicho que esta no es tu casa? Algo de adentro. ¿Quién te ha dicho que hay algo más en la vida? ¿Quién te ha dicho que hay otra vida después de la muerte? ¿Quién te ha dicho? Pero adentro tienes algo que te dice. Sin embargo, estaba convencido de que su destino era cruzar ese desierto y de que a la vez no había manera de cruzarlo. Entonces, una voz oculta que salía del mismo desierto le susurró: el viento cruza el desierto, e igualmente puede hacerlo el arroyo. Entonces una voz oculta que salía del mismo desierto le susurró: el viento cruza el desierto e igualmente puede hacerlo el arroyo. Ahora fíjate en la historia con amor compasivo. Tiene un gran mensaje para ti. Cuando dice, el mismo desierto le susurró, ¿qué quiere decir? ¿Qué simboliza esto? Quiere decir que si escuchas de la situación, el problema al que te estás enfrentando, la crisis que estás atravesando, si escuchas silenciosamente, encontrarás la llave que abre la puerta. En el problema está la solución, ese es el significado. En la enfermedad se esconde la medicina, el tratamiento. Si puedes entrar en el problema sin respuestas condicionadas, preconcebidas, el problema te susurrará, te dirá cómo se puede solucionar. El desierto es la crisis del arroyo. El arroyo está muriendo en el desierto. Pero mira, hasta el desierto es tu amigo. Solo tienes que escuchar. Vimos en el taller, cuando estás enfadado, lleno de ira, escucha la ira, escucha la rabia. Y siguiendo a Thich Nhat Hanh dijimos, abraza la ira, acúnala, y encontrarás la llave que abre las puertas de la compasión. Esa es la clave. Este es el arte de ser meditativo. Esa es la auténtica meditación. Siempre que te enfrentes con un problema, entra en el problema.
y solo podrás entrar si no tienes ninguna solución preconcebida, porque la solución preconcebida son archivos de memoria que están en la mente condicionada. ¿De acuerdo? El viento cruza el desierto e igual puede hacerlo el arroyo, dice la historia, y el arroyo objeta. Del mismo modo que muchas veces, ¿no? Tú pones objeciones al conocimiento, pones objeciones a la sabiduría. El arroyo objetó que estaba arremetiendo contra la arena, pero no solo estaba siendo absorbido, que el viento podía volar y por ello podía atravesar el desierto. Arremetiendo de tu manera habitual no podrás atravesarlo. Escucha, el desierto está diciendo, arremetiendo de tu manera habitual, rutinaria, anticreativa, no podrás atravesarlo. Tendrás que abandonar el modo acostumbrado, el modo habitual. Esto es rendición, abandonar lo habitual, abandonar el pasado, abandonar lo conocido, abandonar lo aprendido y encarar lo nuevo con una nueva conciencia. Desaparecerás o te convertirás en un pantano. Elige, debes dejar que el viento te lleve a tu destino. Esto es dejarse de llevar, déjate llevar, dejarse llevar. Debes permitir que la existencia misma te lleve a tu destino final. Deposita las cargas pesadas del fardo de tu vida para que lo lleve la corriente del río, dice Sri Nirvan. En esto consiste la rendición, la aceptación. El desierto está enseñando a aceptar, a rendirse al arroyo. Este es un principio fundamental, la aceptación. Pero el ego no está de acuerdo con la aceptación. Por eso cuando uno acepta una situación, cuando uno se rinde ante una situación, el ego pasa a un costado y el ser, el yo esencial, lo que eres en esencia, emerge. Eso te está diciendo. Pero el arroyo está titubeando. ¿Pero cómo puede suceder esto? Dejando que el viento te absorba. Eso es la muerte. Eso es morir. Morir al pasado. Morir al conocimiento. Dejarse guiar por el maestro o el maestro interno. Esa es la idea central. Yo voy a continuar con la interpretación de este cuento sufi que te dije que alguna vez me leyeron cuando estaba en Buenos Aires. Ahí también participé de un taller de literatura que guiaba un señor que se llamaba Félix de la Paulera. Era un taller que estaba ligado al más grande escritor, a mi juicio, de Latinoamérica, Jorge Luis Borges. Y practicábamos ahí haiku, que es poesía japonesa para desarrollar la creatividad, ¿no? Digamos, es poesía zen, le decimos. Percibes el instante y lo describes. En el taller de creatividad espiritual vimos algo de esto. Río, un arroyo, es una metáfora de la vida. Es una metáfora de tu vida, de mi vida, de la vida de todos. No estás aquí de repente, no estás aquí accidentalmente. Has estado aquí desde siempre. Tu arroyo ha estado fluyendo desde la eternidad, fluyendo desde las lejanas montañas que has olvidado completamente. Y te dije que uno olvida por dos razones. Y cité el mito de el Panfilio, un mito de Platón, de este que regresa de la muerte y cuenta lo que pasa a través de ella. Y en eso cuenta que al atravesar los calurosos o las calurosas llanuras de la muerte, tú no tienes mucha sed. Todas las almas que van pasando están abrazadas por el calor y tienen mucha sed. Y entonces se detienen a beber a esos ríos.
Y cuando llegan al primer río se abalanzan y hay un letrero que dice no bebas demasiado. Y eso no importa, y la gente bebe y bebe y bebe, esas almas. Y eso están viviendo del aleteo, dije, del río del olvido. Más allá está el río de la memoria, pero nadie espera el otro río, ¿no? Y también dijimos que las personas se olvidan y jamás pueden acordarse de otras vidas porque su mente está absolutamente centrada en las preocupaciones. La mente totalmente ocupada no da un tiempo para pensar. Continuando con esto, dijimos que a pesar había cruzado el río todas las barreras, montañas, valles, llanuras, pero se encontró con el desierto y acá había arena. Y cuando se adentraba en las arenas, sus aguas desaparecían. Y estábamos ante una situación nueva. Y dijimos que cuando se está ante un impasse nuevo, ante una situación, amerita una respuesta creativa. Usé la metáfora de que tú cuando ingresas a tu casa con tu llave, te sirve para abrir la primera puerta, la de la entrada, pero con esa no vas a querer abrir la habitación, tu cuarto, el cuarto de tus hijos. Cada situación nueva requiere una llave nueva, o cada puerta diferente requiere una puerta diferente. De ahí se hizo una apelación al desarrollo de la creatividad. Luego también referí que el río, el riachuelo, el arroyo, estaba convencido de que su destino era cruzar ese desierto, pero al mismo tiempo estaba convencido de que no había manera de cruzarlo. Entonces una voz oculta que salía del mismo desierto le susurró: el viento cruza el desierto igualmente que puede hacerlo el arroyo. Fíjate en la historia, escucha con el oído de tu oído. Tiene un gran mensaje para ti. Cuando dice el mismo desierto le susurró, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si escuchas la situación, el problema al que te estás enfrentando, la crisis o la dificultad que estás atravesando, si escuchas silenciosamente, encontrarás la llave que abre la puerta. En el problema está la solución. Ese es el significado. En la enfermedad, dije, se esconde la medicina, el tratamiento, pero la cosa es no ingresar con ideas preconcebidas, sino ingresar con una actitud creativa, con la actitud del asombro, la actitud de la pregunta, la actitud de la duda, que son actitudes creativas básicas. El desierto es la crisis del arroyo. El arroyo está muriendo en el desierto, pero mira, hasta el desierto es tu amigo, solo tienes que escuchar. Pero si estás en tu mente habitual, condicionada, no escuchas nada. El arte es escuchar. Aún para salir, por ejemplo, de una emoción negativa, de la ira, siente tu ira, escucha tu ira, abraza tu ira. Ahí está la respuesta. Porque en la ira se encuentra la semilla de la compasión, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, luego dijimos que el arroyo estaba arremetiendo contra la arena, pero que solo estaba siendo absorbido. Que el viento podía volar, decía, ¿no? El arroyo, por ello podía atravesar el desierto. ¿Y cómo lo voy a hacer yo? Muy lógico, el viento puede volar, yo no puedo volar. El viento puede cruzar el desierto, pero yo no. ¿Cómo voy a hacerlo? Arremetiendo de tu manera habitual no podrás atravesarlo, dice la voz. Escucha, el desierto está diciendo, arremetiendo de tu manera habitual no podrás atravesarlo, tendrás que abandonar el modo acostumbrado, el modo habitual,
el modo rutinario. Y acá pusimos énfasis en abandonar, estábamos hablando de aceptación, estábamos hablando de rendición, abandonar lo habitual, abandonar el pasado, lo conocido, lo aprendido, y encararlo todo desde la perspectiva de una nueva conciencia. Y la voz le dice: desaparecerás o te convertirás en un pantano. Debes dejar que el viento te lleve a tu destino. Esto es dejarse llevar. ¿Pero cómo puede suceder esto?, pregunta el arroyo. Dejando que el viento te absorba. Eso es la muerte. Eso es morir. Morir para el pasado, morir para el condicionamiento. Relajarse. Morir en el maestro interno. Desaparecer en él. Pero esta idea no era aceptable para el arroyo. Después de todo, nunca había sido absorbido y él no quería perder su individualidad. Pero la individualidad se va perdiendo. Y no quería perder su individualidad. Una vez que lo hubiera perdido, ¿cómo iba a saber si iba a recuperarla? Está bien, dejo de ser arroyo, me dejo llevar por el viento y después ¿qué? El viento, dijo la arena, cumple esa función, la de absorberte. Evapora el agua, la transforma a través del desierto y después la vuelve a dejar caer en forma de lluvia, ¿no? Al caer en forma de lluvia, el agua se vuelve a convertir en un río. Y viene la duda: ¿y cómo puedo saber que esto es verdad? Y todo buscador se pregunta, un día u otro, ¿cómo puedo saber que esto es verdad? ¿No? Quizá solo sea un mito, un cuento más, una creencia para explotar a los arroyos. Quizás sea un engaño, un fraude, o un truco sutil para engañar, o quizás sea una estrategia. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? El río pues quiere convencerse, lógicamente, quiere una prueba, quiere ver por anticipado. Obviamente carece de fe. Fe es la certeza en lo invisible, en lo que no ves. Las arenas le dicen: así es, y si no me crees, no podrás más que convertirte en un pantano. E incluso eso te costará muchos años. Y por supuesto, un pantano no es lo mismo que un arroyo. Ahí ya pierdes tu individualidad. Porque y ahí sí te aseguras en perderla, pero la pierdes para abajo. El desierto dice: no hay manera de demostrarlo, eso es así. No hay manera de verlo por anticipado. La respuesta es: uno conoce en la medida que se mete más adentro. Y el arroyo insiste: ¿pero no puedo seguir siendo el mismo arroyo que soy hoy? Esa es la pregunta que hace. El arroyo hace una pregunta muy relevante. ¿Son estas las únicas alternativas? ¿Convertirme en un pantano y perder mi individualidad? ¿O desaparecer en los vientos y arriesgarme emprendiendo un viaje desconocido, sin saber a dónde voy a ir, sin saber dónde voy a parar, o si regresaré otra vez a la tierra? ¿Son estas las dos únicas alternativas que existen? ¿No existe una tercera? Pero ¿no puedo seguir siendo el mismo arroyo que soy hoy? Y eso es lo que piensas tú también. Pero no puedes seguir siendo el mismo. La vida está en movimiento y no hay forma de volver atrás, ni forma de detener el movimiento. No puedes seguir así en ninguno de los dos casos, dijo el susurro. Tu parte esencial es transportada y vuelve a formar un arroyo. Tú recibes el nombre que tienes, incluso hoy, porque no sabes qué parte de ti es esencial. Para conocer lo esencial, lo que tú eres, tu yo esencial que tanto insisto, la única forma es que renuncies a lo no esencial, descarta lo no esencial, reconoce lo falso como falso. Esa es la única forma de conocer la verdad.
Por eso cuando trabajamos autoconocimiento, yo les digo, conocerse a sí mismo es conocer tu verdadera naturaleza, la esencia, Satchitananda, la divinidad en ti. Pero para conocerte a ti mismo primero tienes que conocer lo que no eres. Y ahí me refiero al ego, a la estructura de la personalidad, ¿no? Bueno, cuando el Arroyo escuchó esto, comenzó a resonar un cierto eco en sus pensamientos, ¿no? Sí, era verdad, el Arroyo lo podía ver, ¿no? Es que el Arroyo no era humano, los seres humanos son ciegos, ni los arroyos son tan ciegos. Los seres humanos actúan a veces estúpidamente, de modo intransigente y testarudo. El Arroyo podía ver el sentido. Si no puedo seguir siendo el mismo, y lo pensó y dijo, nunca he sido el mismo, ni siquiera en 2 momentos sucesivos. Las cosas siempre están cambiando. Es verdad. He sido un cambio constante. Excepto los cambios, todo cambia. Heráclito decía que un hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque ingresas y cuando vuelves a ingresar ya es totalmente renovada las aguas. Pero yo te diría que el mismo hombre tampoco puede entrar al río 2 veces, porque entra y a la segunda vez que entra ya es otro hombre. La cosa es que el Arroyo pudo entenderlo y pudo ver las 2 alternativas. Una era convertirse en un pantano, en un sucio pantano y perderse en el desierto para siempre. La otra era arriesgarse, desaparecer en el viento, evaporarse y confiar y ver qué pasa. No vas a perder de ninguna forma. No puedes seguir siendo el mismo, de modo que eso ha dejado de ser una alternativa. Ahora la única alternativa es convertirse en un cobarde pantano o volverse un valeroso salto cuántico. La gente que se queda dudando se convierte en pantano. Solo la gente que alcanza la confianza, la fe, conoce la realidad. En el momento en que el Arroyo se hace consciente del mensaje del susurro, un cierto eco comienza a reverberar en su corazón, a resonar en su interior. Y muchas veces eso es lo que te sucede a ti también. Eso sucede. Yo sé que al escucharme siempre surge en ti un momento de confianza, un cierto eco. Algo de tu propio inconsciente empieza a emerger. Siguiendo con la historia, dice, débilmente recordó un estado en el cual él, o era una parte de él, había sido sostenido en los brazos del viento. Entonces, permite pues tú que las palabras que van a tu transformación resuenen en tu corazón. Tienes que hacer eso posible. Tienes que confiar en la vida. Repito la frase de Sri Nirvan, un maestro espiritual de Samkhya, que decía, ¿por qué andas cargando ese bulto pesado de tu vida? Deposita el fardo del peso de tu vida en la corriente del río de la vida y que Él se lo lleve. Tú caminas liberado. Suéltate. Deja que la existencia se ocupe de todo. Débilmente, dice la historia, recordó un estado en el cual él, o era una parte de él, había sido sostenido en los brazos del viento. También lo recordó, que esto era lo que realmente había que hacer, aunque no necesariamente era lo lógico, lo obvio. ¿De acuerdo? Hay una gran diferencia, ¿no? Es una gran afirmación. Lo obvio y lo natural no son necesariamente lo real. Lo obvio es aquello que encaja con tu pasado. Lo natural es aquello que está de acuerdo con tus costumbres. Y eso quizás no sea necesariamente lo real. Cuando llega ese momento en tu vida en el que te encaras con el desierto, en que todo el conocimiento es inútil,
Todo el pasado es irrelevante. Todos tus hábitos, las maneras acostumbradas de pensar y comportarse simplemente dejan de tener sentido alguno. Ese momento es un momento de crisis. Te dije, San Juan de la Cruz le llama la noche oscura del alma. Y yo le llamaba, te dije, la etapa del vientre de la ballena. Bueno, en ese momento de crisis, ese momento de encararte al desierto, no, es un gran momento si tienes claro el suficiente coraje para arriesgarte. Y entonces te transformarás. Y el arroyo hizo ascender su vapor hacia todo, hacia los acogedores brazos del viento, que suavemente y con facilidad le llevaron hacia arriba y a lo lejos, dejándole caer con suavidad en cuanto alcanzó la cima de la montaña muchos kilómetros más allá. Y como había abrigado sus dudas, lo había tenido así muy pendiente, el arroyo fue capaz de recordar y grabar con más fuerza en su mente los detalles de la experiencia. Y reflexionó, sí, dijo, ahora he conocido mi verdadera identidad. Total, el arroyo asumió el riesgo, esa era la única alternativa inteligente. Si lo ves, no hay elección. Si lo ves claro, tendrás que hacer aquello que es real. Y tendrás que aceptar, tendrás que asumir, tendrás que rendirte, ¿no? El arroyo pudo ver claramente que es el único camino posible, no hay alternativa. No puedo ser el mismo y convertirme en un pantano. No puede ser. Tienes que arriesgártela. Hay que jugársela. El arroyo se la jugó, se convirtió en vapor, desapareció en los vientos, ¿no? Hacia los acogedores brazos del viento, dice la historia. Siempre te están esperando, la existencia está siempre dispuesta a abrazarte. Solo tú sigues corriendo, sigues escapándote. Y dice que suavemente y con facilidad le llevaron hacia arriba y a lo lejos. El universo es amistoso, como decía Einstein. El universo es siempre amoroso. Recuerda, venimos del amor y vamos hacia él, nadamos en el océano del amor. El universo es siempre amoroso, siempre dispuesto a ofrecerte su amistad. Para él eres un niño. Es muy suave, te acuna con mucha delicadeza. Es muy prudente, es muy cuidadoso además. Y si alguna vez sientes que la existencia está siendo dura contigo, recuérdalo siempre. Debes estar creando resistencia. Debes estar resistiéndote a la hora. Debes estar resistiéndote a lo que es. Debes estar resistiéndote a lo que eres. De otra manera, la existencia siempre es agraciada, es siempre maternal. Terminando ya, la historia dice que suavemente y con facilidad le llevaron hacia arriba y a lo lejos, dejándola caer con suavidad en cuanto alcanzó la cima de la montaña muchos kilómetros más allá. Y como había abrigado sus dudas, el arroyo fue capaz de recordar y grabar con más fuerza en su mente los detalles de la experiencia. Reflexionó, dijo, sí, ahora he conocido mi verdadera identidad. La identidad que tienes ahora mismo, lo que tú crees ser, es una identidad falsa, ese es tu ego, te identificas. Le estás diciendo yo a tus pensamientos condicionados, a las grabaciones de pensamientos, emociones, hábitos que están en tu mente. Eso es falso, tú no eres eso. Tú eres el ser. Tú eres el yo esencial. Nada de eso eres tú. Ni tu nombre, ni tu forma, ni tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tus emociones. Tú eres la esencia, eres el yo esencial, como le digo. Y la rendición quiere decir rendir la falsa personalidad. El ego es el que tiene que rendirse.
¿De acuerdo? Pero al ego no le gusta la aceptación. Hay dos cosas que el ego, tres cosas que al ego le producen indigestión. Una es la aceptación, la rendición. La otra es el amor. Tampoco acepta. Y la otra es la alegría. Son tres cosas que el ego rechaza de modo categórico. Y reflexionó el arroyo, ¿no? Sí, ahora he conocido mi verdadera identidad. El arroyo estaba aprendiendo, pero las arenas susurraron, nosotras lo sabemos, porque vemos cómo sucede un día tras otro, y porque nosotras las arenas nos extendemos desde la orilla del río por todo el camino hasta la montaña, y por eso se dice que en el camino por el que el arroyo de la vida tiene que continuar su viaje está escrito en las arenas. Escucha pues la sabiduría de las arenas. Esta historia tiene un inmenso y profundo valor si permites que caiga en tu corazón como una semilla. Déjala que caiga. Pronto se convertirá en un gran árbol. Y cuando llegue el momento tendrás magníficas flores y una extraordinaria fragancia. Terminamos con un segundito de silencio. Namaskar.